todavía hay mucho que aprender. Para el biólogo Roy Collymore, el Titanic es como otro planeta, rebosante de misteriosa vida microbiana. Y ese fue él. Collymore estima que la bacteria come hierro es la principal culpable de haber devorado al Titanic. El barco está empezando a desintegrarse, y esa desintegración es a causa de la herrumbre que está chupando más y más hierro del acero. Ahora el barco no puede sostenerse. Gradualmente va a ceder. Lo que significa que su integridad, su estructura, se desplomará un día cualquiera. A medida que Collymore se prepara a calcular el destino final del Titanic, los arquitectos navales David Livingstone y Bill Garsky vuelven a la noche del desastre. Están a kilómetros de distancia, dimos la vuelta. Ahora que conocen el verdadero daño del témpano y el patrón de la inundación, están empezando a enfrentar un misterio más intrigante. Ahora que... ¿Cómo fue que el Titanic se rompió en pedazos en un mar tranquilo? Justo atrás. Esta es una masa de metales retorcidos. Tubería, cable, alambres. Aquí hay de todo. Y todo está aplastado y junto. Eso es... Es increíble. Ajá. Sí, es un lugar no es acogedor. Es como si un gigante lo hubiera desgarrado. Ajá, así es. Quiero decir que eso parece. Entonces vino la revelación de que el barco se rompió en dos. Fue absolutamente abrumador para nosotros por el peso de credibilidad que se le había dado a los informes históricos y en particular a las dos investigaciones que revelaron que el barco se había hundido casi intacto. En su testimonio, todos los oficiales que sobrevivieron dijeron que el Titanic se hundió intacto. Otros lo vieron partirse en pedazos. ¿Por qué ofrece la historia un relato tan inseguro y tan inconsistente? Hay casi tantas interpretaciones y descripciones de la ruptura como gente que ha dado su testimonio. El sobreviviente Jack Taylor tiene un dibujo que se hizo y se reprodujo en la primera página del Philadelphia Bulletin, en el que el barco aparece claramente partiéndose en la superficie. Otro testimonio muestra al barco partiéndose cuando estaba bajo el agua. En otras palabras, empezó a sudar. David Livingstone empezará a buscar pistas de la ruptura en el lugar del naufragio. Es resbaloso, el marco A los lanzará para atrás y una vez hecho esto... Los organizadores de la expedición hacen las últimas recomendaciones. Una vez enganchados en la plataforma y que hayan decidido que están listos... El Titanic nunca antes había recibido la visita de un arquitecto naval. Además de ser arquitecto naval, creo que cualquier ingeniero se fascinaría. Ya sea que alguna vez descubramos con precisión lo que ha pasado, cosa que dudo. Creo que podemos imaginar lo que pasó y el orden en que sucedió. Cuando Livingstone llega al Titanic, la gente a bordo del Ocean Voyager prepara un singular equipo para ayudar en la inmersión. Los proyectores de 4 ligeras torres subacuáticas iluminarán profusamente el naufragio. Las torres generan una luz equivalente a 35.000 bombillas normales. Media tonelada de cadenas llevarán las luces hasta el fondo del Atlántico Norte. Gigantescas bolsas de aire subirán las luces a la superficie una vez que se suelten las cadenas. En el Titanic, la primera tarea de Livingstone es colocar los experimentos biológicos de Roy Collymore en los despojos del puente.
Estos son algunos de los instrumentos y pruebas que tenemos que colocar. Y se sugiere que los coloquemos en el puente. Este es el punto. De acuerdo. Pero en un lugar donde haya mucha corrosión, para que los científicos puedan ver lo que está pasando y qué tipo de interacciones existen. Los experimentos continuarán aquí durante varios días a fin de que la bacteria tenga tiempo de atragantarse con la carnada. Livingstone se traslada lentamente de proa a popa. En la popa, la tripulación usa el brazo robot del Nautil para colocar las torres de la luz. Nos hemos movido un poco y tenemos que pedir al comandante que encienda ¿Todas estas están listas ya? las luces exteriores del submarino. Ah, qué bello es esto. Sí, parece el portal. Es la primera vez. Ahora puedo ver la máquina. El velo de la oscuridad se desvanece y se revelan las enormes máquinas del Titanic, de 4 pisos de altura. El escombro alrededor de las máquinas es lo único que queda de las grandes cubiertas de popa. Livingstone comienza a inspeccionar los bordes y las confusas sombras en busca de pistas de la ruptura. Según su ojo experto, las máquinas parecen haberse partido en dos. La máquina de babor, el hecho que uno de los cilindros se haya roto, indica que hubo inmensas fuerzas que actuaron en el casco en ese momento. Que esta máquina era de estructura masiva. Ambas máquinas juntas pesaban unas 2.600 toneladas. Pero el hecho que una pieza tan grande de la máquina haya desaparecido así tan limpiamente es indicación de las fuerzas que actuaron durante el hundimiento. Según Livingstone, el Titanic se partió aquí, entre dos de las máquinas. Pero él todavía no sabe cómo ni por qué. Casi 2 horas y media después de la colisión, cuando se bajaba el último de los botes salvavidas, las fuerzas se acumularon para hacer pedazos al Titanic. El segundo oficial, Charles Lightoller, presenció el principio del fin. Entonces el barco se sumergió ligera, pero definitivamente. Los que no desaparecieron bajo el agua enseguida empezaron a subir instintivamente hacia la popa, la cual estaba subiendo insidiosamente sobre el nivel del agua. Sabía muy bien la inutilidad de luchar por llegar a la popa. Solo restaba algo por hacer. El contacto con el agua fue como si 1000 navajas entraran en mi cuerpo. Mientras Lightoller y otros luchaban por su vida, el Titanic se acercaba a su total destrucción. Desde las gélidas aguas, Lightoller describe un asombroso drama. La proa del barco se hundía rápidamente y la popa subía más y más del nivel del agua.
El terrible esfuerzo de sacar el otro extremo de ese enorme casco fuera del agua abrió una unión de expansión cerca de la chimenea número 1, causando que ésta se desplomara a unos centímetros de mí. Desde el agua, Lightoller vio cómo el barco se partía. Pero su horripilante relato no explica hoy el aspecto destruido del Titanic. David Livingstone regresa con más preguntas que respuestas. Una de las cosas más sorprendentes fue la forma en que la nave se partió. No parece seguir ningún patrón. Un panel de acero está torcido por un lado. El vecino está torcido por el otro. Y no hay nada que pueda explicar las fuerzas que dominaron al barco. Mientras Livingstone contiende con el rompecabezas de cómo se despedazó el Titanic, los colegas de Bill Garsky en los Estados Unidos de Norteamérica están ya al borde de algunas respuestas. Están reconstruyendo pieza por pieza un Titanic virtual. Gibbs y Cox, compañía de arquitectos navales, Arlington, Virginia. De elementos se empieza mampara por mampara. El modelo de computadora está basado en la información clave de la expedición, así como en ciertos planos del diseño del barco. Lo que tenemos aquí es el Titanic, o el principio del modelo de elementos finitos del Titanic. Esta moderna herramienta de ingeniería puede empezar a revelar las fuerzas escaladoras que actuaron en el casco del Titanic. Añadió la cubierta y por último la cubierta de los botes. Por primera vez, los lectores pueden empezar a calcular las fuerzas que impactaron al Titanic antes de que se partiera. Los esfuerzos dentro del barco se muestran en un espectro de colores. El rojo representa el más severo. La unidad busca primero las tensiones dentro del Titanic en el mar tranquilo. No veo muchos esfuerzos por aquí. A medida que el barco herido se llena de agua, los esfuerzos en la sección media aumentan espectacularmente. Vaya. Un poco más de esfuerzo. ¿Qué es eso? Es el barco, justo antes de partirse. Tiene mucha agua en la proa y ese cambio tan rápido causa que aumente el esfuerzo. Básicamente el barco se está doblando. La parte delantera del barco está inundada. La parte de encima del barco está desbaratándose por la tensión. El fondo o quilla del barco está comprimiéndose. Y las placas de acero en la quilla están combándose. Cuando la proa baja, la enorme popa se eleva en el aire. El equivalente a un edificio de 25 pisos que sale de pronto del agua.
Los esfuerzos que tenemos en la cubierta son del orden de 24.608 kilogramos por metro cuadrado. Y eso representa un 50% más de lo planeado para el Titanic. La miriada de esfuerzos dentro del Titanic fue tan enorme que se apoderó del barco. Quizá lo más revelador es que el modelo apoya el testimonio ocular respecto a que el Titanic se partió sobre la superficie. Oí explosiones, un ruido estruendoso. Pensé que las cubiertas habían volado con la presión que empujaba el barco hacia abajo. Mayor Ardolf Peuche. Se podía ver claramente una de las hélices. Y se podía ver la quilla abajo. Se podía ver parte de la quilla. Joseph Scott. Y las luces se medio apagaron cuando se partió limpiamente en dos. Sobrecargo Frederick Crowe. No se oía nada en lo que parecieron horas. Y luego los gritos de auxilio que